Muy buenas tardes, buenas noches. Estoy muy contento de nuevo que me hayan invitado ahora, en este viernes, para recibir el Santo Día del Señor, ahora en la puesta del sol, recibir el sábado. Y tenemos un tema muy bonito para compartir con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Pero antes de empezar, vamos a leer la lectura bíblica y después hacemos una oración para pedir la bendición de nuestro Dios. La lectura bíblica del tema de esta noche es Jeremías 32, 27. Jeremías 32, capítulo 32, versículo 27. Dice así: He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Con estas palabras vamos a arrodillarnos y a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro, Señor, que está en el cielo, santificado y bendito sea su santo nombre, Señor. Gracias le damos, Señor, por la vida, Señor, por la salud. Gracias le damos por todo, Señor. También le damos gracias por los problemas. Le damos gracias porque estamos vivos y porque cada día que amanece es una oportunidad más para sanar nuestros problemas, para acercarnos hacia usted y para tratar de ser mejores personas. Acompáñenos pues en este momento y mande su Espíritu Santo para que nos guíe y nos ayude a poder explicar lo que hay de palabra para todas las personas, para nosotros. Acompáñenos pues en Cristo Jesús. Amén. Empecemos pues con nuestro tema de esta bonita noche, de esta bonita tarde. El tema de hoy es un tema muy interesante. A mí me gustan los temas bien interesantes y se titula ¿Qué tan grande es tu problema? ¿Qué tan grande es tu problema? Es un tema de una historia que nosotros o todos ustedes, la mayoría, conoce, pero nunca hemos analizado estos detalles que vamos a ver esta noche. Ustedes saben que a mí en lo personal me gustan mucho los detalles, cosas que ya hemos leído antes, pero que no hemos tenido a veces la oportunidad de analizarlos. No digo que todos, pero en esta ocasión este tema yo lo había preparado para una sociedad de jóvenes, especialmente ¿para qué? Para que los jóvenes se interesen por leer la palabra de Dios. Pero lo voy a compartir también en este viernes, haciendo una invitación a todos ustedes, ¿de qué? De que leamos la palabra de nuestro Dios, porque hay temas tan interesantes como el que vamos a compartir esta noche. Ustedes saben y ya conocen mi estilo para platicarles, para predicarles o para enseñar. Siempre mucha Biblia, hace rato dije, por más que quiero dejar más poquitos versículos, no puedo. Dejé los más importantes y los que hablan más de lo que vamos a hablar esta noche. Segundo, antes de iniciar nuestro tema, necesitamos leer un texto que está en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Vamos a utilizar mucha Biblia, entonces lo bueno, como siempre lo digo, es que va a quedar grabado. Si quieren tomar nota, lo toman y después se repiten el video y ya después con calma en sus casas leen todas estas historias tan interesantes. Entonces vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice así: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Fíjese bien lo que dice. El hombre natural no entiende las cosas de Dios porque hay que discernirlas espiritualmente. O sea que hay cosas espirituales y hay cosas naturales. Hay cosas que son espirituales, que por el término que lleva espiritual, tenemos que discernirlas espiritualmente. ¿A qué me refiero? ¿Por qué le doy vueltas y vueltas? Porque hay cosas que no se creen. Sí, por ejemplo, ¿cuánta gente no tiene y te dice, Dios no existe? Dios sí existe. Es un tema, ¿por qué? ¿Se ve, no se ve, está, no está? Porque es un tema espiritual. Para las personas que somos espirituales sabemos que Dios existe.
nunca lo hemos visto, ¿verdad? Pero Dios existe y tantas cosas. ¿Por qué creemos en la Biblia? Porque creemos espiritualmente. Si no, hasta este libro sería algo que decías, no, eso no está bien. Para una persona que es natural, este libro es una locura. Pero para nosotros que somos espirituales, es algo espiritual. ¿Por qué lo ves del trasfondo espiritual? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el tema de hoy lleva muchos puntos que vamos a tener que ver a través del lente de lo espiritual. Y empiezo mi tema. Esta historia es famosísima para todos ustedes. Esta historia empieza, de ahí vamos a analizar, cuando Moisés, allá en el Antiguo Testamento, cuando todavía estaban en el desierto, decide escoger 12 espías. Él escoge un espía por cada tribu, 12 espías, y les dice, los voy a mandar a que vayan y vean la tierra prometida, la tierra de Canaán. ¿Cuántas veces hemos leído esta historia? Muchas veces. Yo pregunto, estamos poquitos los que estamos aquí, pero ¿quién conoce esta historia? Ustedes, ¿verdad? Muy bien, fíjense bien. ¿Dónde se encuentra esta historia? Por cierto, voy a hacer una nota. El domingo pasado me tocó ir al radio, y ahí en el radio di un tema acerca de los 2 testigos. Y ojalá si hubiera podido grabar, cuando yo hablo de los 2 testigos, es que siempre las cosas vienen escritas 2 o más veces. Pero en esta ocasión, esta historia de los 2 espías, para todos los muchachos, jóvenes, para todas las personas, para el que sea, aparece en Números 16, Números 13, en Números 13. Y aquí dice la misión de los 2 espías. Ahora, ¿en qué nos vamos a fijar? Fíjese bien, eso sí le voy a pedir a Gedeael que me ayude. La primera cita la vamos a encontrar en Números 13, 21 y 22. Nota, porque se va a poner muy interesante. Fíjate chiquitín, porque es especial para ti este tema también. Números 13, 21 y 22. Dice así, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev, y aquí viene la nota, y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban, fíjense bien, Aimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Ok, esta historia de los dos espías la sabemos todos de memoria, pero ahora nos vamos a desviar de la historia con estos personajes. Dice que ahí estaba, número 1, Aimán, número 2, Sesai, y número 3, Talmai. ¿Por qué la Biblia menciona estos 3 personajes? Más aparte, no nos menciona a estos 3 personajes, sino que también nos menciona a su papá. ¿Su papá era quién? Anac. Ah, caray, entonces tenemos a este personaje misterioso o muy famoso que se llama Anac. Y yo quiero preguntarle a usted, mi público, ¿quién era Anac? Pues muy fácil. Anac está en el mismo capítulo, ahí en el 13. Ahora vamos a leer el capítulo 13, versículo 27 al 33. Fíjese bien lo que dice. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. 28. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. A ese que andamos buscando. Dice versículo 29. Amalek habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habitan junto al mar y en la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Ah, caray, ¿por qué Caleb los hace callar? Ellos estaban platicando, fíjense que allá viven los amorreos, allá viven los jebuseos, allá viven los cananeos, y allá viven los hijos de Anac. ¿Sí? Y le dijo, cállense la boca. ¿Eso qué tiene que ver? Vamos a seguir viendo esta historia tan interesante. Versículo 30. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo,
porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de ¿qué? Gran estatura. Ellos estaban asustados, los 12 espías estaban asustados porque a los que vieron dicen: son pueblo de gran estatura. Versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Porque esto no se enseña casi. Siempre nos enseñan de los 12 espías, pero no nos enseñan de Anac. En el versículo anterior ya sabemos que ahí estaba Aimán, Sesai y Talmai, que eran hijos de Anac. Si eran hijos de Anac, ¿ustedes creen que eran chaparritos? No, eran grandototes. Y los menciona la Biblia porque eran bravos, no eran tranquilitos, eran unos gigantes bravos. Qué interesante, ya tenemos a Aimán, a Sesai, a Talmai y al papá que se llamaba Anac, que eran gigantes. ¿Sí? Ok. Esta misma historia, ¿se acuerdan que había 2 testigos? Esta misma historia la encontramos en Deuteronomio capítulo 1. Vamos a ir hacia allá, en el mismo Pentateuco, en Deuteronomio capítulo 1, Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. A partir del versículo 19, ahí está de nuevo la misión de los 2 espías. Ahí está de nuevo, ¿verdad? Y vamos a ver dónde aparecen estos personajes. Este personaje aparece en Deuteronomio 1, 27 y 28. Leamos. Deuteronomio 1, 27 y 28. Dice: y murmuráis en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado en nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, a las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. El pueblo estaba asustado y hasta le dijeron a Dios: ¿para eso nos trajiste de Egipto? Ahora yo le pregunto a usted, es cuestión espiritual, ¿será que sí hubo gigantes? ¿O será que no hubo gigantes? Y este tema es tan polémico que unos dicen que sí, unos dicen que no, pero ¿para qué hablar lo que dice Juan, o lo que dice Pedro, o lo que dice el hermano Hilde? Mejor veamos lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Pero de nuevo en Deuteronomio aparece Anac como papá de los gigantes, ¿verdad? Ahora fíjense bien, vamos a ver un dato bien interesante. Ahora vamos a leer Deuteronomio 2, 4 y 5. Deuteronomio, ahí mismo traté de ponérselos seguiditos para que los vean. Dice, en Deuteronomio 2, dice en el 4, y manda al pueblo diciendo: pasando por vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seur, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, ¿sí? No os metáis con ellos, porque no os daré su tierra, ni aun que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Qué interesante que por ahí pasó el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y quién vivía en esa región? ¿Sí? ¿Quién vivía ahí el territorio? En el territorio de Seir. Vivían los hijos de Esaú. ¿No se les hace interesante que en la tierra de Canaán, como cuando Dios le habló a Abraham, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Esaú, y los hijos de Esaú seguían viviendo en Canaán? Solamente los hijos de Jacob y Jacob bajaron a Egipto. ¿Cuándo? Cuando fue la hambruna, ¿sí? Pero la Biblia nos está diciendo, por eso la Biblia es algo muy bonito e interesante, que los hijos de Esaú vivían todavía ahí, en esa tierra de Canaán. Y Dios le dijo: sí, vayan y mátenlos, al cabo de allí les voy a dar esa tierra. Dijo: no, a los hijos de Esaú también eran hijos de Abraham. Ellos, la tierra de ellos no les correspondía. Vamos a ver qué otro personaje bíblico se quedó viviendo en esa región, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a leer
el versículo 8 de ese mismo Deuteronomio 2:8. Dice, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá desde Lat, Esión, Gerber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Ahora el 9, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en la guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de... ¿se acuerdan cuando Abraham y Lot vivían por allí? Y una tierra le dijo, ¿esta tierra para quién es? Para Lot. ¿Y esta tierra de acá para quién es? Para Abraham. Qué interesante que los hijos de Israel volvieron hacia allá, pero no se quedaron con la tierra ni de Lot ni de Esaú. No, porque ellos tenían su heredad. Pero en el versículo que viene tiene algo bien interesante. Versículo 10. Los semitas habitaron antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. O sea, los anaseos o Anac eran gigantes. Pero ahora tenemos otro pueblo que se llamaban los emitas, que vivían allí también, ¿verdad? Ahora ya tenemos otro pueblo que se llaman los emitas. Ahora vamos a leer Deuteronomio en ese mismo capítulo, en el 2, vamos a leer el 19 y el 21. Dice así, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra, no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues los hijos de Lot la he dado por heredad. Y dice el 20, por tierra de gigantes fue también ella tenida, y habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban ¿cómo? Somsoneos. Ahora tenemos otros gigantes que se llaman somsoneos. Ya tenemos semitas, ya tenemos anaseos, ya tenemos somsoneos, ¿verdad? Vamos a ver qué más dice la Biblia. Dice, ahora ¿qué empezó a pasar con todo esto? ¿Verdad? A estos pueblos los derrotó el pueblo de Israel. ¿Dónde nos dice esto? En Deuteronomio 2, en ese mismo capítulo 2, versículo 31 y 33. Fíjense bien lo que dice. Y me dijo Jehová, he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro y todo su pueblo para pelear en Jeanza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Versículo 34, tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres, niños, y no dejamos ninguno. El pueblo de Israel destruyó todo. ¿Por orden de quién? De Jehová. Pero fíjense qué historia tan interesante. No vayamos muy lejos. En el capítulo 3, vamos a ver, es hora de presentarles otro personaje que aparece en la Biblia. 3:1, Deuteronomio capítulo 3, versículo 1. Dice, volvimos pues y subimos al camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Endrei. ¿Quién salió para pelear con el pueblo de Israel? El rey Og. ¿Sí? El rey Og. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 3, 10 al 11. En ese mismo 3, 10 al 11, vamos a ver. Todas las ciudades de la llanura y todo Galat y todo Basán hasta Salca, Endrei, ciudades del reino de Og en Basán. Todo eso lo destruyeron los israelitas, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Los israelitas mataron a todos los ¿qué? Gigantes. Y dice que nomás había quedado vivo ¿quién? Og. Og había quedado vivo de los gigantes. Y vamos a ver algo interesante en ese versículo. Dice, su cama, en el versículo 11, una cama de hierro. Pregunta, ¿no está en Raba de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos,
según el codo de un hombre. Ah, qué interesante. Lo bueno que tenemos internet. Yo los invito a ustedes a revisar ahí cuánto medía un codo, pero aquí lo estudié directamente para ustedes. La cama de Og medía 4.5 metros de largo por 2 de ancho. 4.5, y si no, pregúntele a Wikipedia, ¿verdad que sí? No, ahí pregúntele a internet, no sé lo que yo les digo. ¿Cuánto medía la cama del rey Og? 4 metros y medio de largo. ¿Cuánto medía entonces el rey Og? Lo vamos a dejar ahí, vamos a dejar que la Biblia nos conteste, ¿verdad? Pero si este gigante, su cama medía 4 metros y medio, no creo que tuviera 1,80 de estatura para rodar en la cama e irse a dar unas vueltas, ¿verdad que no? No. Y déjeme decirle que no era una cama matrimonial, era una cama individual porque dormía solo, porque nomás tenía 2 metros de ancho. Ok. Qué interesante. Vamos a seguir viendo esto. La cama de Og medía 4 metros y medio de largo por 2 metros de ancho. Ahora, el rey Og, ¿ustedes creen? Voy a dejar que dejen un papelito, vamos a dejar un papelito aquí en Deuteronomio. Siempre debe de haber 2 o más testigos. ¿Dónde creen que aparece Og? Vamos a verlo en Primero de Reyes 4:19. Primera de Reyes 4:19 dice así. Es cuando Salomón reparte sus reinos a los representantes, y en el 4:19 dice: Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galat, la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernante de aquella tierra. Ahí aparece el rey Og. De nuevo apareció ahí. Ahora, fíjense, vamos a ver dónde más aparece el rey Og. Salmos 135. Salmos 135. Vamos a ver dónde andaba este rey Og perdido. Salmos 135, 9 al 11. Permítame porque ando aquí, se le pegaron las hojas. Ahí está. Salmos 100, ¿ya lo tienen? 135, 9 al 11. Fíjese bien. Este salmo dice: la grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos. Está muy bonito este salmo. El versículo 9 dice: envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Está hablando de lo que hizo Jehová. Destruyó a muchas naciones, en el versículo 10, y mató a reyes poderosos. A Sehón, ¿se acuerda que lo vimos ahí? Rey amorreo. A Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Ah, qué interesante. Og era un rey poderoso, ¿verdad? Ahora fíjense, para que se ponga más bonito y interesante este tema, vamos a viajar a Josué capítulo 11. Vamos a viajar a Josué capítulo 11, 18 al 22. Vamos a empezar a ver qué interesante se va a poner este tema. Josué 11, 18 al 22. Dice: por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Por esto vino de Jehová, que endureciera el corazón de ellos para que resistiesen en guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. 21. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó, ¿a quién? A los anaseos de los montes de Brob, de Debir, de Anab, y de todos los montes de Judá, y que todos los montes de Israel, Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. ¿Quién destruyó a los anaseos? Josué. Josué y el ángel de Jehová. Porque Josué, ¿sí? Ahora yo les pregunto, ¿los anaseos eran hijos de Anac? ¿Sí? De ahí vienen anaseos, hijos de Anac. ¿Quién destruyó a los anaseos? Josué. Y vamos a ver si hay algo interesante que nos dice la Biblia. Josué 11, 22. Fíjense bien lo que nos dice la Biblia. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron ¿en dónde? En Gaza, en Gat y en
Asdod. ¿Quedaron anaseos vivos? O sea, yo les pregunto una cosa, ¿quedaron? No. Dice, ninguno quedó vivo, solamente quedaron anaseos en Gaza, en Gat y en Asdod. ¿Sí? Vamos a ver algo interesante. Tengo poquito tiempo, entonces me voy a brincar para que ustedes lo vean. Pregunta, ¿dónde quedaron los anaseos? En Gaza, Gat y Asdod. Ok, tomen nota. Gat. ¿Qué les suena el nombre de Gat? Vamos a contestarnos. Vamos a leer 1 Samuel 17:4. 1 Samuel, primera y segunda de Reyes, 1 y 2 de Samuel. Estoy cantando el cantito, ¿ah? ¿De dónde están los libros? Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Esta historia es famosísima. 1 Samuel 17, 4. Dice así: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. ¿De dónde? Ah, qué interesante. ¿Y Goliat qué era? ¿Era un chaparrito? Era un gigante. ¿Y por qué vivía en Gat? ¿Por qué vivía en Gat? ¿Por qué no vivía en Hebrón o por qué no vivía en otro lado? Porque en otros lados ya no había gigantes. La misma Biblia nos dice que no había gigantes, nada más había gigantes en Gad, en Asdod. Ahí eran donde vivíamos. Vamos a ver la historia. Y tenía la altura de 6 codos y un palmo. Ah, qué interesante. Tenía la altura de 6 codos y un palmo. Yo aquí saqué la medida, pero yo los invito a que ustedes investiguen. Gracias a Dios que tenemos ahora mucha información con el internet. Dice que la altura de Goliat a esto era 2 metros con 97 centímetros. Goliat medía 2 metros con 97 centímetros. Ahora yo le hago una pregunta a usted. Dice mi niño más chiquito, ¿esto es mentira o es verdad? ¿Ustedes qué creen? ¿Es mentira o es verdad? ¿Conocen la historia de Goliat? ¿Creen que medía 2 metros 97, sí o no? Pues es una historia que está en la Biblia, debemos de creerla, ¿verdad que sí? Es interesante porque medía 2 metros 97. Y aquí vamos a hacer una pausa porque tengo unas imágenes. La número 1, Gedeal. Vamos a hacer, no sé si tengas ahí las imágenes. Miren, yo bajé esto, dice jugadores más altos de la NBA. Y ahí tenemos un ejemplo de uno muy grandote. Miren, no hablo inglés, pero ahí está una estadística. El primero se llama George Muresan. George, no sé si así se pronuncia, pero ahí está. Él dice que mide 2,31 metros. 2 metros 31. Ese es el más grandote que hay. Después tenemos a Manuel Ball de 2,31 también. Y después tenemos con 2,29 a Sam Bradley. Estamos hablando de los hombres más altos que vemos nosotros en la televisión. Entonces estamos hablando que para que alcanzaran a Goliat todavía les faltaban, a Goliat los pasaba como 60 centímetros. Imagínense, o 40 centímetros más, para que nos demos una idea, y más o menos en una persona ahí en tamaño promedio, y vean lo que le saca, que ya se ve grandote el individuo. Ahora vamos a ver la imagen número 2, vamos a ver la imagen número 2, ahí está de nuevo para que lo vieran más cerquitas, las alturas de los jugadores con sus pesos. Vamos a ver la imagen número 3, aquí tenemos una foto, este hombre se llama Oliver Richer, y se llama el gigante holandés. Así se le conoce, ustedes pueden buscarlo en la red como el gigante holandés. Miren, de ese tamaño está ese hombrezote y mide 2 metros con 18 centímetros. Está chiquito. Y así, imagínense, se ve grandote. Imagínense del tamaño que era Goliat. Vamos a ver la imagen que sigue. Yo les invito a que busquen ese. Aquí tenemos, no sé si así se menciona, pero ese es un nombre, Sultan Kosen. Él ahorita tiene el récord del hombre más alto del mundo y mide 2 metros con 43 centímetros. Él es el hombre más alto del mundo, aunque acaba de salir creo que uno nuevo que es un gigante asiático, pero él, no sé si así se menciona, lógicamente él ya no puede caminar bien, tiene que usar bastones, vaya ciertas enfermedades. Vamos a ver la siguiente imagen que tenemos. Aquí está, mire, él es el gigante asiático, es el del medio, para que se den una idea. Anteriormente había uno de 2,36 y el gigante asiático es el otro muchacho que viene, él mide ahorita 2,46.
Había antes otro hombre registrado que es en la sombra, no me traje su nombre, luego se los paso. Él medía 2.72 y acá la sombra que está chiquita más o menos es la altura promedia de nosotros. Yo mido 1.72. Entonces más o menos nosotros a la altura del gigante y de los de 1.72 nos veríamos de ese tamaño. Goliat medía 2.97. Entonces sí estaba bastante grandotote, ¿verdad que sí? Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente. Aquí hay algo muy interesante. Este hueso de fémur, así lo pueden buscar ustedes, este fósil, ustedes búsquenlo en el internet como el gigante de Turquía. El gigante de Turquía es un gigante que encontraron en la tierra de Turquía. Ahí al lado izquierdo esa es la imagen del fémur y acá de la imagen del lado derecho más o menos es el fémur y en base al fémur pueden sacar la estatura del gigante y ahí está una persona al lado. Entonces más o menos le llegábamos como a las piernas a esos gigantes. Si es mentira o es verdad, yo no lo voy a decir, ¿verdad? Ustedes pónganse e investiguen. Vamos a ver ahora adelante. Ese busco lo vamos a buscar como el gigante de Turquía. Me voy a bajar hacia la pantalla. Nada más tengo el mapa para que vean que arriba está Turquía, donde fue encontrado ese fósil, y aquí está Jerusalén. Aquí está Jerusalén, acá está Egipto. Entonces, ¿por qué encontraron esos huesos por allí? Pues alguna razón debe de tener. Vamos a seguir con nuestro tema, porque se me va acabando el tiempo, pero quiero que se vayan fijando. Entonces, decíamos que Josué mató a los anaseos, nomás los dejó en Gat, y en Gat, ¿verdad? ¿Vivió quién? Goliat, Goliat del gigante. Y una pregunta, ¿quién mató a David? Ya la regué. ¿Quién mató a Goliat? David, ¿verdad que sí? ¿Quién mató a Goliat? David, el rey David, con una onda. Ahora yo les pregunto a ustedes, esta es una pregunta que vale muchos puntos. ¿Cuántos Goliat había? ¿Uno? ¿Seguros? ¿Cuántos Goliats había? ¿Había muchos? ¿Había poquitos? Vamos a ver, había gigantes. ¿Pero qué significa? Miren, es como ahorita. Hay muchos Pedros, hay muchos Juan, hay muchos Franciscos, ¿verdad? Hay muchos Panchos, Francisco es Pancho, ¿verdad? También en esos entonces es igual que Jeremías y esos nombres se repetían y había muchos Goliats. Vamos a ver, pero vamos a ver si es cierto que la Biblia nos marca los nombres. Vamos a ver, Goliat, el que mató David, y el otro lo vamos a encontrar en 2 de Samuel 21:19. 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 19. Fíjense bien. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jare Oregim, de Belén, mató ¿a quién? ¿Goliat qué? Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. A Goliat Geteo no lo mató David. Ahí dice quién lo mató. Hubo otra vez, vamos a leer, ¿sí? 2 de Samuel 21:19. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jare Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. ¿Cuántos Goliats hubo? 2. Goliat de Gat, que mató a David, y Goliat Geteo, que mató a este otro muchacho. Vamos a ver. Primera de Crónicas 20:020. Primera de Crónicas. Voy a poner poquito mi micrófono. Primera de Crónicas, capítulo 20. ¿Sí? Versículo del 5 al 8. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de ¿quién? Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar.
O sea que este otro muchacho mató al hermano de Goliat Geteo, porque si era su hermano, ¿ustedes creen que estaba chaparrito? No, también estaba grandotote. Y vamos a ver el versículo 6. Y volvió a haber guerra en Gat. ¿Dónde? En Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, y 24 por todos. ¿Era descendiente de quién? De los gigantes. ¿Tenía cuántos dedos en las manos? 6 en cada mano, y 6 dedos en los pies, y era descendiente de los gigantes. 7. Este injuró a Israel, pero lo mató ¿quién? Jonatán. A ver, vamos a ver cuál Jonatán. Hijo de Simea, hermano de quién? Ah, no es Jonatán hijo de Saúl. Era hijo de un hermano de David, o sea, era un sobrino de David. Estos, vamos a ver, eran descendientes de quién? De los gigantes en Gat, los cuales cayeron por manos de David y de sus siervos. Ese es el papel más importante que tuvo David. David tuvo la encomienda de terminar a todos los gigantes. Era tan valiente David, ¿sí me entienden? ¿Por qué creen que cuando se habla de los filisteos, salió un gigante a retarlos y nadie quería acercarse? Saben que si yo lo hubiera visto, yo tampoco me acerco, ¿verdad? Eso lo digo como hombre. Pero por eso se llama el título, ¿qué tan grande es tu problema? ¿David mató a Goliat? David no mató a Goliat. Sí lo mató él, pero el que lo ayudó a vencerlo, no es la palabra matar, fue Jehová, o sea, fue Dios. Por el poder de Dios pudo vencer al gigante. No porque David tuviera la capacidad, bueno, tenía capacidad, pero no fuera que el poder de David venciera al gigante. Es un rango imposible. Él era un chaparrito, el otro era un hombre de guerra gigante, ¿verdad? La puntería se la dio Dios. Es algo interesante. Vamos a ver, vamos a encontrar más personajes, ¿sí? Vamos a ir a Segunda de Reyes, esto está en varios libros, Segunda de Reyes 21, 15 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 21. Permítanme. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos 15 al 17, 15 y 17, 21, 15. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira, estoy en el 21, sí. Sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, no. Aquí otra vez me pasó uno de los detalles, ¿verdad? Que les doy. Va a ser Primera de Reyes. Cuando me equivoco, no es la cita, a veces es el número que le pongo yo al principio, porque como estoy escribiendo con la computadora y no volteo a ver, Primera de Reyes 21:15. Si no es ese, lo brincamos. No es. Bueno, sigamos. Vamos a regresar. ¿Se acuerdan que yo les dije que pusiéramos una hojita en Samuel? Vamos a regresar a el libro de Segunda de Samuel, ¿sí? Segunda de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel, todavía tengo tiempo. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 10, del 15, vamos a leer desde el 15. Dice, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David, ¿qué le pasó? Se cansó. Fíjense qué interesante, porque David era un hombre muy valiente que salía a la guerra. Y vamos a ver este personaje, Isbi-Benob. ¿Cómo se llamaba? Isbi-Benob, versículo 17. Uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas quien, Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla.
O sea que este gigante, Isbi Benov, iba a matar a David. Esta es como la película de 300, ¿verdad? Esas películas de acción con espadas y todo eso. Bueno, es interesante porque este muchacho que se llamó Abisai, porque aquí David ya estaba más grande, lo salvó. Él mató al otro gigante. Y sigamos estudiando historias de gigantes. Versículo 18. 2 Samuel 21, 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai, Usatita, mató a Asaf. Ya tenemos a otro, se llama Asaf, quien era uno de los descendientes de ¿quién? Caray. ¿Cuántos gigantes hay? Muchos. ¿Cuántos conocía usted? Uno, a Goliat. ¿Por qué no querrán enseñarnos acerca de los gigantes? Eso lo voy a dejar de tarea. No es el tema que yo tengo para hoy, pero es algo bien interesante. Vamos a seguir leyendo el 19. Hubo otra guerra, ya lo leímos, en Gob contra los filisteos, en el cual Enán, hijo de Jareoregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuyo lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra, 20, en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4, fíjense bien, eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por manos de sus siervos. Eso es lo interesante de la historia de David. David fue el encargado de acabar con los gigantes. Qué interesante, ese fue el trabajo de David, porque vamos a encontrar, hay un capítulo, por eso Dios no le permitió a David construir el templo, porque le dijo, tú eres un guerrero, eres un hombre que tiene mucha sangre, eres muy valiente, no te voy a permitir que tú construyas el templo. Todavía tengo 5 minutos para compartir más cosas. Quiero que veamos Josué 12:4. ¿Está interesante? Yo una pregunta, ¿está interesante lo que estamos estudiando hoy? Lo interesante es que la Biblia nos guía, pero son temas ocultos. Bueno, les voy a decir, ocultos para el que no los lee, porque estos libros no están prohibidos y aquí están para nosotros. Es para que escudriñemos las Escrituras. Josué, capítulo 12, son los reyes, es la lista de reyes que derrotó, ¿quién? Josué. Pero vamos a ver 12:4. Dice, vamos a ver el 12:4, dice, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Endrei, y dominaba en el monte de Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Gedur y de Maca, y la mitad de Galat, territorio de Sehón, rey de Esbón. A estos derrotaron Moisés, siervos de Jehová, y los hijos de Israel, Moisés, siervo de aquella tierra en posesión, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Qué interesante, ¿verdad? Cuando vemos en la Biblia, ¿quién se quedó con la tierra de Og? ¿Quién se quedó con la tierra de Og? Los rubenitas, ¿sí? La tribu de Manasés, ¿sí? Fue el territorio de esas tribus por heredad. Pero no sé si notaron un detalle. Yo se los voy a volver a repetir. La tierra de los Og, o sea, el rey Og, se llamaban Ogitas. No se fijaron en eso, ¿verdad que no? De nuevo. Por ejemplo, los hijos de Anac se llamaban Anaseos. Anaseos, ¿cierto o no? ¿Cómo se llamaba a la raza de los hijos de Og? Del rey Og, que era un gigante. ¿No lo leyeron? Vamos de regreso. Versículo 12:4, capítulo 12 de Josué, versículo 4. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas. ¿Qué raza eran los refaitas? Eran gigantes. Búsquelo usted. A ver, creo que tengo en la siguiente imagen, no sé si tengo ahí, no sé si lo puse, no recuerdo. Si me ayudas, que en la siguiente imagen sí, miren, eso lo bajé de internet. Dice refaíta, de diccionario enciclopédico de Biblia y Teología.
Dice, algunos refaítas son mencionados por nombre. Og, rey de Basán, que pertenecía a los restos de los refaítas, cuya cama de hierro, o sea, era la camota, ¿se acuerdan? Algunos creen que más bien era un sarcófago de basalto. Tenía 9 codos de largo y 4 de ancho. Está en Deuteronomio 11, Josué, dice, y ahí está el otro refaíta, Isipai de Geser. Esos refaítas son ahí. Entonces, Og era refaíta. Y los destruyó Josué a los refaítas. Y yo le pregunto, ¿ustedes creen que en la Biblia haya habido alguien más que haya luchado con gigantes, con los refaítas? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Porque a veces lo leemos y nosotros no lo notamos. ¿Sí? Josué 13:12 dice que Moisés los echó. ¿Sí? Pero vamos a ver dónde aparecen de nuevo estos refaítas, porque ahora sabemos que los refaítas son gigantes. Estos refaítas aparecen en el libro de Génesis y son mencionados en el capítulo 15, 18 al 21. Es interesante, pregunta para ustedes antes de que lo lean. En Génesis, ¿dónde estaba conquistando el pueblo de Israel? La tierra de Canaán, ¿cierto o no? La tierra que se las había prometido, ¿a quién? A Abraham. Vamos a leer Génesis capítulo 15, ahí voy para allá. Génesis capítulo 15, versículos del 18 al 21. Dice así: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. 19. La tierra de los ceneos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, ¿los qué? Refaítas. Y allí estaban los refaítas y nunca los habíamos visto, ¿verdad? Ahí están. Los amorreos, los cananeos, los gerzeos y los jebuseos. Porque esos pueblos vivían allí, en la tierra de Canaán. Eran pueblos, no todos eran gigantes. Los refaítas sí eran gigantes. Bueno, un testigo no es suficiente, necesitamos más testigos. Vamos a ver cuándo hicieron estas dagas estos pueblos. Vamos a leer Génesis 14, versículo 5. Génesis 14, ahí en una vueltita de la hoja, dice: y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parto y derrotaron ¿a quiénes? A los refaítas en Astarot Carnaim y a los susitas en Am y a los semitas de Sabe-Kiriatim. ¿Sí? Allí está cuando los derrotaron. Esta historia es conocida, si ustedes ya lo leyeron, fue cuando secuestraron a Lot. Génesis 14:12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. ¿Se acuerdan cuando secuestraron a Lot? ¿Quién lo rescató? Abraham. Entonces vamos a entender la bendición. ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Por qué es la bendición? Génesis 14:20. Y le di, 19 y 20. Y le dijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que te entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos. Por eso fue grande la hazaña de Abraham, porque Abraham pues mató 2-3 gigantes para poder rescatar a Lot. No unos, varios. A los refaítas. Y yo se los dejo de tarea, ahí véanlo. Dice aquí, versículo 14:14, Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Obal al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y a la demás gente. Ya no vamos a leer más.
sí me gustaría cerrar con un versículo. Podemos ver las siguientes imágenes que tengo ahí, no sé si hay más imágenes, Gedeal. ¿Son todas? Ok, cierro mi tema de hoy. Ya se nos acabó el tiempo, se fue como agua, ¿cierto o no? Está interesante. Invitación, leamos nuestra Biblia, pongamos atención. Mensaje, ¿qué tan grande es tu problema? ¿Qué tan grandes eran los problemas de Israel cuando vieron estos gigantes? Algunos medían 4 metros, otro como Goliat, que fue un problema para David y para el pueblo de Israel, medía 3. Pero ¿qué problema fue para Dios ellos? ¿Se acabaron? ¿Los vencieron por su fuerza? El pueblo cuando vio los problemas dice que desvanecieron, incluso se desanimaron tanto que Dios los castigó a vivir 40 años en el desierto. Yo le pregunto a usted, a veces nosotros juzgamos al pueblo de Israel, pero ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos visto no uno, sino un puño de gigantes de esos? ¿Qué hubiéramos pensado? También no he tomado en contexto que ellos habían visto, vamos a ver eso en Deuteronomio capítulo 2, ellos habían visto todos los milagros que Dios había hecho, ¿sí? Fíjense lo que dice aquí, Deuteronomio capítulo 1, dice, versículo 30 al 33, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de nosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino, para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche, para mostraros el camino por donde anduvieses, y con la nube de día. ¿Cuántos problemas tenemos nosotros? Esos problemas que tenemos nosotros son más grandes que Dios. ¿Cuántas veces nos hemos hundido porque queremos resolver los problemas a nuestra manera? Y déjenme decirles una cosa, yo no lo hago porque yo también me desmorono con los problemas. Pero cuando me desmorono con los problemas, lo que hago es voltear de nuevo a ver el alimento espiritual de la palabra de Dios, donde dice que Jehová, donde dice que Jesús me tiene de su mano. Lo único que tengo que hacer es voltearlo a ver de día y de noche. Dejarle mis cargas a Jehová, dejarle mis cargas a Dios, a Yahshua, a Jesús. Déjaselo a Él. No hay problema más grande para Él. Pueden ser gigantes, pueden ser peligrosos, cualquier problema. Nuestro versículo, Jeremías 32, 27. ¿Hay algo imposible para Dios? Amén. No hay nada imposible para Dios. Dios te llama y Dios te dice, no importa qué tan grande sea tu problema tiene solución. Solo entrega tu vida y tu confianza a Dios. Dios, nuestro Señor, que es más grande y más poderoso que cualquier problema. Solamente tenemos que ejercitar ese músculo de la fe, tener fe en nuestro Dios. Dios los bendiga.